en las disposiciones generales se indican 3 modos para adquirir los derechos reales. Y claro está que, por haber sido consagrados precisamente en la parte general, resulta de aplicación a todos los derechos reales en principio. Claro está, dejando a salvo los casos en los cuales la regulación específica de algún derecho dispone lo contrario, porque en tal hipótesis debe prevalecer la ley específica por sobre las disposiciones generales. Los 3 modos que se consagran genéricamente son, en primer lugar, en el artículo 1892, la teoría del título suficiente más el modo suficiente. Con ese nombre se la conoce. En segundo lugar, los casos de adquisición por fuerza legal, establecidos en el artículo 1894 y sus remisiones. Y finalmente, en tercer lugar, se define en el artículo 1897 y en los siguientes se regula la prescripción adquisitiva. Como se dijo, estos 3 modos de adquisición se aplican a todos los derechos, salvo, claro está, disposición específica en contrario. En esta oportunidad se pretende exponer sobre el primer modo general de adquisición, es decir, la teoría del título suficiente más el modo suficiente, aclarando de entrada que recibe ese nombre porque establece esta teoría que la transmisión y también la constitución de un derecho real se produce precisamente en el momento en el cual concurren ambos elementos, es decir, el título suficiente más el modo suficiente. A partir de ese momento, el objeto deja de pertenecer al antiguo propietario, generalmente será el vendedor o el donante, y pasa a pertenecer al adquirente, es decir, al nuevo propietario, es decir, al comprador o al donatario. Y esta teoría es de enorme aplicación práctica porque es la que establece el momento preciso en el cual no únicamente la titularidad del derecho real, como adelanté, sino también todos los efectos que de la titularidad se derivan, deben ser imputados entonces a una persona o a otra persona. Por poner ejemplos, recuérdese que el propietario de un objeto, cuando el objeto es riesgoso y ocasiona un perjuicio, es civilmente responsable. Entonces, ¿quién es el sujeto civilmente responsable en la hipótesis de un perjuicio ocasionado por el riesgo del objeto, por el riesgo de la cosa? Y sabido es que el responsable es el titular del derecho real, pero entonces el responsable, antes de haber otorgado el título suficiente más el modo suficiente, será el enajenante. Una vez que se otorgaron estos 2 elementos, la responsabilidad se traslada hacia el adquirente. Otro ejemplo puede ser quién debe tomar a su cargo las obligaciones que se derivan del vínculo real, es decir, las obligaciones propter rem, y sabido es que las tiene a su cargo el titular, como por ejemplo la transmisión de un inmueble afectado a propiedad horizontal o a conjuntos inmobiliarios que impone la obligación de pagar expensas. Quien debe pagar las expensas es el titular del derecho real de propiedad horizontal o de conjuntos inmobiliarios. Entonces, las expensas que se devengan antes del otorgamiento del título más el modo, las debe tomar a su cargo el enajenante. Las que se devengan con posterioridad, las debe tomar a su cargo el adquirente. Otro ejemplo puede ser la percepción de frutos. Sabido es que los frutos le pertenecen al titular del derecho real sobre el objeto fructífero. Por ejemplo, un campo que genera cosechas. Entonces, esos frutos pertenecen al enajenante hasta que otorgue ambos elementos, es decir, el título suficiente más el modo suficiente. Y pertenecen al adquirente una vez que este sujeto ha recibido ambos elementos, el título suficiente, repito, más el modo suficiente.
De ahí entonces la utilidad y la importancia de esta teoría. Para la exposición voy a compartir una pantalla con el artículo 1892 y un gráfico que consagra esta teoría. Véase ahora en la pantalla que, tal como se adelantó, la norma indicada utiliza los términos título y modo suficientes en el encabezamiento. Y dispone en el primer párrafo que la adquisición derivada por actos entre vivos, es decir, la transmisión de un derecho real, requiere la concurrencia de título más modo suficientes. Es decir, que fija para la transmisión y también para la constitución de derechos reales un pequeño procedimiento que consta de dos pasos. En primer lugar, el otorgamiento del título y luego el otorgamiento del modo. Aunque cronológicamente puede darse de manera excepcional a la inversa, es decir, primero el modo y después el título, pero en la enorme mayoría de los casos el aspecto cronológico se consagra conforme al texto legal, es decir, primero el título y luego el modo. Y luego, en los párrafos que siguen, se aclara qué debe entenderse por título suficiente y por modo suficiente. Véase que en el segundo párrafo se indica que se entiende por título suficiente el acto jurídico. Es decir, que en la enorme mayoría de los casos el título suficiente será el contrato de compra-venta, el contrato de donación cuando se transmite. Será también el contrato constitutivo de usufructo cuando no se transmite un derecho sobre cosa propia, sino que se constituye un derecho sobre cosa ajena. Y en el párrafo tercero se aclara que el modo suficiente es la tradición. Véase que en el sector que ahora se destaca se establece que la tradición posesoria es modo suficiente. De ahí entonces que en el gráfico se indican los requisitos y en primer lugar se ha colocado al título suficiente y en segundo lugar a el modo suficiente. Ahora véase que tanto el título suficiente como el modo suficiente deben cumplir con tres requisitos, que es un requisito de forma y dos requisitos de fondo. Por eso, en el gráfico, luego de título suficiente, se indica el requisito de forma y los dos requisitos de fondo, que son capacidad y legitimación. Por su parte, el modo suficiente debe cumplir también con los tres requisitos, es decir, que debe cumplir con la forma y con los dos requisitos de fondo, que son la capacidad y la legitimación. Véase al respecto que en el párrafo segundo, que ahora se destaca, se indica que se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas. De ahí entonces que el título suficiente debe cumplir con la forma que se indica la ley. Por su parte, el modo suficiente, en cuanto a la forma, se indica que se configura con la tradición, que se define en el artículo 1924 y que consiste en la entrega física, en la entrega material del objeto. Véase que el párrafo tercero establece que la tradición posesoria es el modo suficiente. Y en cuanto a los requisitos de fondo que se exigen, es decir, la capacidad y la legitimación, y que se lo exige tanto para el título como para el modo, debe estarse a lo dispuesto en el párrafo sexto, que indica que para que el título y el modo sean suficientes, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados. De donde surge entonces del texto legal lo que se ha plasmado en el gráfico, es decir, que tanto el título como el modo deben cumplir con tres requisitos y de esos tres, uno es requisito de forma y dos son requisitos de fondo, que es la capacidad y la legitimación, tanto para el título como para el modo. Debe analizarse entonces ahora cada uno de estos requisitos. En cuanto a la forma del título, debe recordarse que como principio general, el artículo 284 establece
que para los actos jurídicos las partes pueden valerse de las formas que estimen conveniente, es decir, existe la libertad de forma. Pero en nuestra materia, en nuestra asignatura, acostumbramos a tomar por forma exigida la escritura pública. Esto es así porque todos los derechos reales que se constituyen sobre inmuebles, conforme lo dispone el artículo 1017, deben ser otorgados por escritura pública. Entonces, como la asignatura refiere precisamente a los derechos reales y como la enorme mayoría de los conflictos en esta asignatura tienen por objeto un inmueble, como en los casos de constitución de hipoteca, constitución de usufructo o enajenaciones, se acostumbra a decir con razón que la forma exigida para el título suficiente cuando se trata de derechos reales y recaen sobre inmuebles es la escritura pública, porque visto desde la óptica de esta asignatura, el principio general de la libertad de forma que se consagra para los actos jurídicos queda sepultado por la excepción, porque el principio general en la materia es la constitución de derechos reales sobre inmuebles. Así que se exige entonces la escritura pública. Por su parte, en cuanto a los requisitos de fondo en el título, debe estarse a la capacidad que surge de los artículos 23 y 24. Y la capacidad que se requiere para transmitir o para constituir un derecho real depende del tipo de derecho que se transmite o que se constituye. Porque tratándose de un derecho real sobre cosa propia, se requiere la plena capacidad civil, es decir, capacidad para disponer. Es la capacidad que debe tener el vendedor o el donante para transmitir su derecho. Ahora, cuando se trata de la constitución de un derecho real sobre cosa ajena, como la constitución de usufructo, como la constitución de servidumbre, como la constitución de habitación, basta con la capacidad para administrar, puesto que precisamente por tratarse de derechos reales sobre cosa ajena, el objeto no egresa del patrimonio del otorgante. En otros términos, si yo soy el titular de dominio de un inmueble y lo vendo, ese acto jurídico produce el egreso del objeto de mi patrimonio. Pero si constituyo usufructo, como el usufructuario tiene un derecho sobre un objeto que permanece en mi patrimonio, ese acto jurídico no produce el egreso. Por lo tanto, el primero es un acto de disposición y el segundo es un acto de administración. Entonces, para transmitir derechos sobre cosa propia se requiere capacidad para disponer y para constituir derechos sobre cosa ajena se requiere capacidad para administrar. Claro está como principio general lo he dicho, porque existen excepciones. Tratándose de derechos reales sobre cosa ajena de garantía, como en el caso de la hipoteca y de la prenda, se requiere la capacidad para disponer porque estos derechos eventualmente terminan en una ejecución judicial. Es decir, que al momento en el cual el constituyente otorga el acto jurídico para constituir precisamente la hipoteca o la prenda, está consintiendo por anticipado una eventual enajenación. De ahí que se requiere en estos casos la capacidad para disponer. Pero, repito, como principio general, basta con la capacidad para administrar. Y en cuanto a la legitimación, debe estarse al artículo 399 que consagra el principio nemo plus iuris, que significa que no se puede transmitir un derecho mejor o un derecho más extenso que el derecho de titularidad del transmitente. Y recuérdese que en esta asignatura los derechos reales están ordenados de mayor a menor en cuanto al conjunto de facultades, de mayor a menor jerarquía. Por lo tanto, los derechos mayores
son los que se encuentran en la parte de arriba de la enumeración. Y a medida que se desciende, se va indicando cuáles son los derechos de menor jerarquía o de menor contenido o derechos menores. En los efectos prácticos significa que los derechos reales se pueden constituir de arriba hacia abajo, siempre en la enumeración del artículo 1887. De modo tal que el titular de dominio, que está en primer lugar, puede afectar el inmueble a propiedad horizontal, puede constituir derecho real de usufructo, puede constituir derecho real de servidumbre, puede constituir derecho real de hipoteca, por nombrar algunos, porque en rigor de verdad puede constituir todos los restantes derechos reales, puesto que, como se dijo, es el derecho de mayor contenido. Ahora, si uno se posiciona en el derecho de usufructo, por ejemplo, que está en octavo lugar, observa que no puede constituir derecho de propiedad horizontal ni derecho de dominio, puesto que esos derechos tienen mayor contenido, tienen mayor jerarquía. Pero el usufructuario sí puede, además de transmitir su usufructo, puede constituir derecho de uso, de habitación, de servidumbre, es decir, los derechos que están por debajo del usufructo, con alguna excepción porque no puede constituir hipoteca ni prenda, pero sí los restantes. Entonces, obsérvese que para el otorgamiento del título suficiente debe acudirse a la forma indicada por la ley, es decir, a la escritura pública, y además el otorgante debe ser sujeto capaz, repito, capacidad para enajenar, si transmite derechos sobre cosa propia, y capacidad para administrar, si constituye derechos sobre cosa ajena, y debe estar legitimado, es decir, que debe ser titular del derecho que transmite o de un derecho superior al que transmite. Por su parte, el modo suficiente, es decir, el segundo elemento, debe cumplir con la forma que, como se adelantó y como se define en el artículo 1924, se la conoce con el nombre de tradición y consiste en la entrega física del objeto, es decir, en la entrega material, lo que comúnmente se lo indica como la entrega de la posesión. Pero se consagran en el párrafo tercero del artículo bajo estudio, el 1892, 3 casos abreviados de tradición. El primero se lo conoce con el nombre de traditio brevi manu y está consagrado con los siguientes términos. No es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que lo poseía a su nombre. Las palabras utilizadas conforman un texto más bien complejo, pero se esclarece con el ejemplo, porque con todas estas palabras se alude al caso del locatario que compra al locador el inmueble que es objeto de la locación. Es decir, del inquilino que compra al propietario el departamento que está alquilando. Véase que el artículo dispone en el párrafo pertinente que la cosa es tenida a nombre del propietario. Es decir, existe un tenedor que es el locatario o podrá ser también el comodatario y el dueño, es decir, el propietario, es decir, el locador o en su caso el comodante. Y luego este, es decir, el propietario, por un acto jurídico, generalmente la compraventa, podrá ser la donación, pasa el dominio al que la poseía a su nombre, es decir, en el ejemplo al locatario. Entonces, claro está que por razones de economía no se exige la tradición en sentido físico, porque supóngase que yo soy el propietario de un inmueble y tengo a mi locatario con un contrato de locación en curso. Luego yo estoy interesado en vender y el locatario está interesado en comprar. Como
ya tiene el poder de hecho sobre el objeto, solamente debe otorgar el título y no debe otorgarse el modo, o en rigor de verdad se otorga de manera abreviada o de manera ficta, puesto que no tiene sentido exigirle al locatario que salga para que me restituya el inmueble, puesto que yo lo vendí, y luego yo que lo vendí se lo tenga que entregar al comprador, porque resulta que el comprador es el mismo locatario. Entonces se otorga el título y no se procede a ningún desplazamiento físico. El segundo caso de tradición abreviada o de tradición ficta se lo conoce con el nombre de traditio longa manu y ha sido indicado en la parte que ahora se destaca, cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. También forma un párrafo complejo los términos utilizados, pero se esclarece con el ejemplo, porque es un caso semejante al anterior. Supóngase que yo soy el propietario del inmueble y tengo un locatario, tengo un inquilino, y lo vendo. Esta vez no al mismo locatario, sino que se lo vendo a otra persona, a un tercero. Entonces, no es necesario que yo le entregue el inmueble a este tercero, porque como el contrato de locación está en curso, lo que habría que hacer es que yo le pida al locatario que salga porque vendí el inmueble. Luego entregárselo al comprador, al adquirente, y este adquirente luego entregárselo al locatario porque el locatario está en curso, es decir, compró el inmueble con una renta en curso. Entonces, no se requiere todo este desplazamiento y solamente se comunica al locatario quién es el nuevo propietario. Es decir, en esta hipótesis de la traditio longa manu, yo debo avisarle a el tenedor, que es el locatario, que transmití la propiedad del inmueble, indicarle quién es el nuevo propietario para que en adelante los arriendos se los pague a este nuevo locador. Y el tercer caso de tradición ficta o tradición abreviada se lo conoce con el nombre de constitutum possessorium. Así se llama. Se le suele decir constituto posesorio porque es más sencillo para la pronunciación en español contemporáneo. Se consagra esta forma abreviada con los siguientes términos. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. También confunden los términos utilizados, pero se esclarece con el ejemplo, porque es semejante al primer caso, es decir, a la traditio brevi manu, pero en sentido inverso, porque en esta tercera forma abreviada, ya no hay un locatario que compra, sino que hay un propietario que vende, pero conserva el corpus del inmueble ahora como locatario o como otra categoría de tenedor. Póngase por caso que yo soy el propietario de un inmueble y vivo en ese inmueble. Y a partir del año que viene me voy a vivir a otro país, con lo cual empiezo a vender todos mis bienes. Y cuando vendo el inmueble, me quedo como locatario de la persona que me compró hasta fin de año, hasta que efectivamente deje el país. En esa hipótesis tampoco se requiere la tradición en sentido físico, puesto que carece de sentido que el texto legal me exija en el ejemplo a mí que yo le entregue el objeto al que me lo compró y luego le pida que me lo vuelva a entregar porque yo salí porque dejé de ser propietario, pero ahora debo volver a ingresar como tenedor, es decir, como inquilino. Entonces, nuevamente, no se produce ningún tipo de desplazamiento en sentido físico, sino que solamente se otorga el título. Luego debe pasarse al análisis de los requisitos de fondo que se exigen para el modo suficiente. Y los requisitos de fondo merecen el mismo comentario que los requisitos de fondo para el título suficiente. Es decir, que como principio general, la capacidad que se requiere al momento de
otorgar la posesión, es decir, al momento de la tradición, de la entrega física del objeto, es la capacidad para enajenar, es decir, para otorgar actos de disposición cuando se está transmitiendo un derecho real sobre cosa propia. Y basta con la capacidad de administración cuando se constituye un derecho real sobre cosa ajena. Claro está, siempre como principio general. Y por su parte, la legitimación que debe asistir al sujeto que entrega el objeto, que se lo conoce a los efectos de este acto como tradens, y al que lo recibe se lo conoce como accipiens. La legitimación se configura cuando es titular del mismo derecho real que transmite o cuando es titular de un derecho real y transmite un derecho real de menor contenido, es decir, de inferior jerarquía, siempre tomando como base el orden establecido en el artículo 1887. Entonces, repito, si soy titular de dominio, puedo otorgar el título y también la tradición cuando estoy transmitiendo el mismo derecho de dominio o cuando estoy transmitiendo solamente la superficie o cuando estoy constituyendo un derecho real de usufructo o un derecho real de hipoteca. Si por el contrario soy usufructuario, es decir, que estoy en el octavo lugar de los derechos real, no puedo otorgar ni el título ni el modo para transmitir derechos de mayor jerarquía como el dominio, como la propiedad horizontal. Sí estoy legitimado para otorgar tanto el título como el modo cuando se trata de transmitir el mismo usufructo que tengo o de constituir derechos reales inferiores como el uso, como la habitación, como el derecho real de servidumbre. Con esto doy por terminada la exposición. Espero que haya sido de utilidad lo dicho y nuevamente doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.